más. Ok, la primera pregunta es si es que por favor se puede presentar usted y el rol que está desempeñando en cuanto a el ámbito educativo. Ya listo. Ya. Mi nombre es Alberto Poveda. Ahí cumplo funciones de coordinación del bachillerato internacional, todo lo que es la cuestión administrativa y pedagógica de la institución con respecto al programa. Adicionalmente, cumplo funciones en este momento en el vicerrectorado académico matutino. ¿Algo más? Ok, eso es perfecto. Muchas gracias. Ya. Um, ok, ahora, desde su perspectiva, ¿cómo usted presencia, digamos, el panorama de educación e inteligencia artificial en este caso en el colegio de la casa? ¿Cómo qué es lo que ha podido observar eh, en este tiempo? A pesar de que la inteligencia artificial es una gran ventaja, las diferentes aplicaciones que existen, tanto con la parte curricular, imagenología, videografía, etcétera, etcétera, como falta de consulta, es una seria desventaja cuando los alumnos la subutilizan solo para copiar y pegar. Estamos mal acostumbrados a la falta de edición, de lectura crítica sobre los aspectos de información o de recepción de la información que tenemos. Esa es la serie de ventajas. Si un alumno la supiera manejar adecuadamente, que sepa manejar los prompts que requiere, que sepa leer lo que la información de la inteligencia artificial le ofrece, tanto de manera bibliográfica, netgráfica, etcétera, etcétera, el panorama fuera distinto porque las funciones de la inteligencia artificial fueron mayores. Eso hace que sea una desventaja en la educación, porque los sistemas también de detección antiplagio nunca, no caducan, sino se actualizan en base de la información en la NOTS. Y los estudiantes se acostumbran solamente a receptar, copiar, ubicar, en lugar de manejarla y aprender adecuadamente de la información que reciben. Entonces ahí yo veo una seria desventaja y un golpe bajo a la educación, porque estamos acostumbrados a recibir solamente un producto de autoría dudosa y más que nada en la que el estudiante incurre en faltas graves. Y a la vez es una seria desventaja porque también los profesores la utilizan de la misma manera, no la utilizan adecuadamente y lo peor de todo, se facilita para hacer ese trabajo, igual de la misma manera que los estudiantes. Pues ahí viene una desventaja seria y grave. Eso es lo que yo pienso con respecto a la inteligencia artificial. Ok, gracias. Em, pero, ¿y considera, además de eventualmente eh, las necesidades que usted menciona respecto a la educación, en este caso educación tecnológica, sobre cómo utilizar mejor la inteligencia artificial, qué otras necesidades ha podido observar eh, que involucren la educación e inteligencia artificial? Obviamente, los jóvenes, mientras más jóvenes, más digitales son, Ujú. aprenden mucho más digitalmente. Y si solo le estamos dando una educación en recursos tradicionales, conductistas, porque alguien, la gente puede, Profesor, aló, eso, perdón, aló, se le cortó por un momento. no te Ahora está preocupes. bien. Por ejemplo, si el marco legal nuestro nos incentiva solamente, a pesar que diga que es constructivista, lo único que hace es evaluar sumativamente y todas las evaluaciones, aunque sean formativas, tienen a un estado memorístico y opcional, no y parte de un conductivismo. El estudiante solo se acomoda
Su acomodación solamente va a ser para aprobar con el mínimo, o si saca mejores notas, mucho mejor. Ujú. Entonces, cuando utilizamos la inteligencia artificial, es cuando le educamos a nuestro estudiante a ser eh, digital, a tener una personalidad digital constructiva, en la que sepa manejar cosas, en la que sepa manejar la inteligencia artificial, inclusive hasta para creación de contenido, no solamente de contenido vulgar, sino puede valer contenido científico. El estudiante va a aprender muchas cosas. Inclusive en la recepción, si el estudiante aprende a leer lo que le da la inteligencia artificial, lo que le dicta la inteligencia artificial, inclusive lo que le puede leer la inteligencia artificial, sin necesidad de leer todo un texto. El Ujú. estudiante puede tener una retención mucho mayor y puede crear cosas, aspectos y aspectos cognitivos mucho mayores y mejores. La diferencia es que solo nos conformamos a que alguien nos esté haciendo el trabajo. Y eso lo digo en los tres niveles. Sea padres de familia, que los profesores cuiden a sus hijos y eduquen a sus hijos. Los estudiantes, que los profesores les den lo que necesitan y que les aprueben. Y necesitan la aprobación de los padres de familia para seguir adelante. Y los padres de familia y los profesores aprobar a los estudiantes con el mínimo, porque ya no queremos ni justificar, no se quiere ni amparar en los informes respectivos administrativos, porque es difícil también. Mm. Una aula es sobrecargada, sobrecargada de problemas, sobrecargada de adultos que en lugar de aportar, están a la defensiva, padres que están bien a la defensiva, que si dicen al alumno, este alumno no puede porque esto no hace, le amenazan al profesor o sufre ataques o sufre denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor que hace también usan las inteligencias artificiales para minimizar su carga laboral. Yo no digo que esté mal, yo digo que una cosa es minimizar, otra cosa es optimizar la carga laboral. Porque hay veces profesores que se prestan diapositivas, se pasan la información, pero ni siquiera ven el contenido. O sea, sí, eso te si se supiera aprovechar los espacios en pro de crear, de mejorar las cosas de conocimiento tecnológico, o en base del pasado, en base de las humanidades, o en base del lado matemático, en pro de mejorar a un estudiante que esté preparado no para el siglo XXI, sino que se prepara un futuro en que el año que viene sepa dominar y sepa manejar las inteligencias o las ideas, o que sepa manejar redes sociales de una manera técnica, en la que la estadística que sepa, que le brinda un ahorro de tiempo, el estudiante que sepa leer esa estadística o las diferentes estadísticas diferenciales o referenciales, las maneja de una manera en que pueda el estudiante entender y comprender, y además de eso desarrollar su propio criterio en base a la información que recibe. No obstante, estamos en un mundo acomodado en que el consumo el consumo y el aspecto que facilitan las cosas se hace a priori. No pensamos en la etapa misma, en la etapa posterior para el estudiante, que el estudiante o yo como profesional, o yo como profesional ya tiene programado ya mi futuro o idealizado unas metas, ¿sabes? Y metas que sean objetivas. La diferencia de los estudiantes de hoy, de muchos estudiantes de hoy en día, a estudiantes de 2 años, ¿no?, de mi generación, por ejemplo, o de los baby movers. Baby movers, por ejemplo, si no sabían qué tenían que hacer, por lo menos se ajustaban los pantalones y iban a trabajar. Los generación X sabían qué pensaban que tenían que hacer a su futuro, que tenían las metas planeadas desde edad temprana. Hoy había muchos que ni siquiera saben a dónde quieren ir, o qué quieren estudiar, o vacilan demasiado. Y hay veces que yo les digo, es mejor vacilar a las de jóvenes, a que tengan esos desbalances o vaciles o esos quiebres a futuro, cuando ya están dadas las cosas, cuando ya sus decisiones ya fueron ya de vida y quieren cambiar de vida. Claro que nunca está preparado las cosas, pero tenemos una indecisión así que está fácil la información para los chicos, que ellos la receptan y la olvidan con una facilidad de aprenderlas con ese verdadero sentido de aprensión, donde conozcan, sepan y puedan utilizarla a su favor para resolver mayores cosas. Eso es lo que yo veo
hizo, pues, hasta una parte administrativa. Hay muchos papeles burocráticos que en lugar de utilizar el tiempo de trabajo, en el tiempo de trabajo, eh, hay demasiados procesos o demasiados los procesos donde se información o donde para yo hacer un pago de ahí necesito siquiera 52 documentos y certificaciones de nivel financiero de una a otra oficina y otra oficina cuando antes de que se vaya con el día nosotros simplemente poníamos el informe de la necesidad, se verificaba, se pagaba. Tres pasos. Ahora son 52 documentos que tienen que implementarse. No sé si será solo con nosotros o con todos, pero la diferencia es que se dificulta en una era digital donde todo puede subirse a una plataforma, donde toda la narrativa de un proceso podría estar hasta en una plataforma digital en la que uno solamente pueda ya firmar y efectivizar hasta los pagos cuando cumplen los requisitos los proveedores, los acreedores, etcétera, etcétera. Entonces se dificulta cuando no utilizas un proceso adecuadamente o no utilizas lo que te da la tecnología. Pero por eso seguimos estancados como una sociedad netamente bibliográfica o documental en lugar de acceder a una verdadera información digital o a utilizar la información digital de mejor manera. Ujú. Claro. ¿No? No, sí, 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 absolutamente. Concuerdo completamente. Eh, la otra pregunta es precisamente cuáles considera que serían los desafíos desde el lado administrativo para poder, digamos, generar o vincular el buen uso y el uso ético de la inteligencia artificial en las instituciones educativas, porque ahí creo que también vendría otro problema, ¿verdad? Ese es otro problema, imagínate, como tú dices, la parte ética. Si nosotros no somos éticos en el uso de las computadoras, de la facilidad que nos dan las IAs, ¿cómo podemos exigir, cómo podemos educar a un estudiante que no se valga de las IAs cuando no están reguladas? Cuando no, los estudiantes no le enseñan en este caso que el ser ético es primordial, en el que el estudiante debe cumplir no para satisfacer la voluntad de los padres ni que sus padres se sientan orgullosos, sino con una nota perfecta o una nota alta, algo que se cumple con el mínimo. El objetivo de satisfacer la necesidad del padre es que el estudiante sea pro para sí mismo, una conciencia plena de persona de sí mismo, de su entorno, en el que si necesito o estoy desesperado por hacer un trabajo que me presenta un deber, ¿para qué le voy a copiar al otro compañero si simplemente subo el ejercicio a la IA y ya me da la respuesta? El objetivo es que cada IA cuál es el proceso más fácil. Tener un proceso matemático mucho más fácil para poder comprender y la siguiente vez no necesitar el uso de la artificial, sino que ya sabe cómo comprende. Además de eso, la parte ética del estudiante y que navegar es como manejar un carro borracho. Todo comentario, todo aspecto que él vea o que busque o dañe en Internet es una mucha digital que puede ser inclusive un factor como un agravante en caso de no, o que puede ser un beneficio en caso de que no haya cosas buenas o que perciba las cosas de valor que existen en la computadora también por las redes, el internet, las artistas, no solamente cosas buenas, también cosas malas, y muchas de ellas hasta están programadas para evitar las faltas de generación ética o faltas que quiera cometer. Inclusive hay personas sí, cuando le digo, por ejemplo, tú le dices, quiero aprender a hackear tal sistema de tal plataforma, datos específicamente de la plataforma, y ahí te corta la guía y te dice que puede mandar una lista al administrador de tal plataforma. Entonces, hay una persona de comprender que hay espacios que pueden mandar, como hay espacios que no pueden mandar. Y hay un limitante, porque ese limitante donde afecta a otros derechos y otras garantías, no solamente globales, sino locales de la
demás personas. El ujú, uso ético y moral de redes artificiales está marcado en una raíz de la robótica, porque prácticamente la programación es robótica, pero sin necesidad de tener un robot, sino un sistema programado. mm, ¿No? Eso claro. me pasa. No, sí, sí, sí. Muchas gracias por eso. Am, Otra pregunta. Ahora saltando, más que nada, cómo las instituciones educativas más o menos se relacionan con la tecnología. Existen las aulas virtuales, ¿verdad? Eso ya viene desde hace muchos años, es relativamente popular, especialmente con, eh, por ejemplo, aplicaciones como Google Classroom, etcétera. En este sentido, pues, ¿cuál sería su perspectiva sobre aulas virtuales que incorporen inteligencia artificial de forma ética? Es decir, que tengan un asistente virtual que sea regulado también por parte de las instituciones y que sea funcional. No sé cuál sería su pensamiento de Eso es un inconveniente, yo te digo, hay una parte legal en que ya no se contempla eso. Por ejemplo, si te dice de las clases, la norma, etcétera, etcétera. Pero no te hay, no existe una regulación, una reglamentación adecuada o que ni existe en realidad, porque tú puedes utilizar una clase digital y puedes integrar inteligencias artificiales, la inteligencia, ¿cómo es esto? Los WhatsApp programados o una sección de chatbot. mensajería donde se resuelven dudas en base a Ujú, la inteligencia artificial y que ujú, el estudiante puede responder de cierta medida y también limitante en qué medida la inteligencia artificial puede satisfacer la necesidad de la pregunta o la necesidad de embarcar en parámetros hasta legales, éticos, morales, de lo que vaya a preguntar al estudiante. Porque un profesor puede utilizar todas las herramientas necesarias, pero si estamos en un mundo en que el estudiante pierde más tiempo viendo TikTok y que los ujú, profesores piensan que una aula virtual basada en un video de TikTok ya está mejorada. No es así. Lo que yo pienso es que integre bibliotecas, debe integrar documentología, debe integrar bibliografía, debe integrar con todos los aspectos, con las referencias dadas del caso, con la propiedad intelectual dada del caso, de una manera hasta automática, porque ese es el inconveniente que la gente tiene. No conoce la manera de integrar eh, en sus clases digitales o virtuales todos los elementos y sin embargo los conecta y hay una falta de, de respeto a la conexión y a la valoración del trabajo de otro con respecto a. Sin embargo, ese rol ya lo acarrea la misma la lentografía. La lentografía ya la arrastra. ¿Por qué no digo? Porque muchos sitios web, muchos u otros sitios ya integran documentación que fue anterior, fue antigua, por así decirlo, y la consumen o la utilizan sin el respecto respectivo. Y ujú. no hablo necesariamente de la parte legal de derechos de autor, de propiedad intelectual, sino simplemente del uso de la referencia adecuada de dónde sacan la información. Es como los chismes de fulana de mengana, pero al final nadie es el autor original del chisme. Solo queda como un corrillo que la gente lo utiliza la cita, pero no necesariamente le da una referencia apropiada que debería ya ir integrada al momento que uno copia el URL. El momento que uno la pega, debería aparecer. Ese es el propósito de usar también inteligencias artificiales en que le ahorra el trabajo de búsqueda, le ahorra el trabajo de la referenciación, Ujú. citado, sino que sin embargo le ayude a uno a conocer, pero el estudiante por comodidad, por tiempo, por unos 5 minutos más de trabajo, prefiere solamente copiar y pegar, no se entrega, solamente copia y pego en lugar de hacer una referencia hasta simple desde el inicio. Esta clase está tomada de Wiki, porque es muy común en las clases de Wiki, las clases virtuales que están en Wiki que tienen integrados documentos, videos, ejercicios, evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero la autoría son otra persona.
y los profesores cogen y las usan. Los, as- los estudiantes buscan y las usan porque no satisface la clase física, porque son netamente digitales, pero si el estudiante y en su formación de hogar y académica no sabe sobre el uso responsable de un teléfono, por ejemplo, y prefiere ver TikToks o grabarse TikToks dándose chiclazos el uno con el otro, a ver cuál aguanta más. Estamos perdiendo el tiempo. El objetivo es que todos las redes sociales, integraciones artificial o todos los usos que tengan las mismas dentro de una plataforma de comunicación virtual o dentro de la clase física, así uno la haga con recursos digitales, sean de provecho a los estudiantes de la concentración del estudiante, pero esa disciplina propia del estudiante no viene del colegio, no viene del profesor, viene ya de la casa. mm, Es como un aspecto de la autoestima de uno. A donde yo quiera llegar, trabajo por ese lugar y no habrá obstáculo que lo impida. Y cada vez que el estudiante se pone a ver TikToks en clase, está siendo desleal consigo mismo porque no hace lo que debería aprovechar. Porque habrá un momento que el estudiante o la persona o el hombre, el ser humano como hombre, no va a tener acceso a redes, no va a tener acceso a información, no va a tener acceso a mecánica, no va a tener acceso a fábricas, va a estar solo y abandonado completamente y nos preguntaremos, ¿sobrevivirá el hombre si no sabe hacer nada sin un TikTok en la mano? Eso por sintetizarlo, ¿no? Comentario. Sin claro. embargo, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué va a hacer el joven? Tengo jóvenes que si se les lleva de saltar para tomar datos de un agua, o sea, ya están que se mueren una caminata de una hora porque no salen ni a la esquina. Mm, O sea, es lamentable, es como yo digo, como veía hoy día el meme de tiempos duros forman hombres fuertes forman, etcétera, etcétera, hasta que los hombres débiles forman tiempos difíciles. ¿Qué va a pasar ujú, con estos jóvenes cuando les toque en realidad suplir la necesidad digital por la artesanal? Es como dar el vuelco al pasado. ¿Qué haría el hombre, un joven o un hombre, padre de familia de esta era digital, de supermercados y demás, de loncheras de supermercado, cuando tenga que alimentar a su familia en base al esfuerzo de la tierra, de la misma tierra, y sin tener la información a la mano, como antes que se transmitía por herencia o por la transmisión de la tradición de la oralidad, las recetas, ujú, claro. contrapartida tenemos la inteligencia, pero puede ser útil, pero en una realidad donde el hombre tenga que sobrevivir solo, sin nada de eso, ¿qué va a hacer? O sea, estamos destinados a la desaparición, porque el hombre no va a aprender cómo hacer las cosas, o no va a buscar información de cómo se hacía. Cierto. Por consecuencia, la parte ética sí es fundamental, en la que la misma inteligencia tiene que limitar al hombre a no depender de ella. Y el hombre también tiene que aprender a programar la no a que la inteligencia artificial no le dé toda la información sin que le den la autorización ética o moral de poder ejecutar un programa o una respuesta. Es fácil Ujú, preguntarle a la información, es fácil a la IA preguntarle, es fácil pedirle cuando ella nos ofrece el archivo digital con tal aspecto, con este prospecto, etcétera, etcétera. Pero el hombre ya no hace mucho. ¿Dónde queda la creatividad del hombre? ¿Dónde queda la creación del hombre? Si la inteligencia artificial que habla de sí, programando también. Entonces el hombre ya no va a saber lo que es programar, no va a saber lo que es la ingeniería básica. Y por eso es que yo diría que ya hasta las facultades de arquitectura ya no dan física, ya no dan la materia que tiene que ver con física, matemáticas, que es estabilidad, que es el cálculo para saber cuánto tienes que poner de concreto y en qué medidas en concreto, porque ya solo tienen programas. ujú, Entonces viene un arquitecto y me dice, un arquitecto joven de 26 años, quita ese muro cuando es un muro de soporte estructural, va pegado a una columna. ujú.
Entonces, habiendo esos factores que como consecuencia van a pasar, que pueden haber consecuencias muy graves, porque a pesar de que sea por omisión, el hombre puede inocente, tengo consecuencias, pueden ocurrir a futuro con desgracias. Eso, Mate. No, muchas gracias, profe. Con eso ya nos deja muy en claro. Ah, no, disculpe, otra pregunta más. Y también desde la perspectiva de los, o sea, del profesorado, como cuáles serían esas necesidades que deben cubrirse por medio de la inteligencia artificial. De las perspectivas de los profesores es simple. Los profesores primero no depender. Ok, 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 listo, profe. Entonces, gracias, gracias de nuevo por su tiempo, por estar aquí. Y bueno, ahí seguimos en contacto y ya le actualizaría sobre cómo va el tema de la investigación. Pero de nuevo, muchas gracias. Ya. Aló, Sí, ahí lo escucho. ¿me puedes repetir? Ah, sí, ya les estaba, esa era su última respuesta, ¿verdad? Sobre el tema de los profesores que no necesitan depender o quiere agregar algo más. Profe, ¿se encuentra ahí? Mande. Eso le estaba mencionando, si es que respecto a la pregunta de las necesidades de los profesores, su respuesta únicamente sería el no depender de la inteligencia artificial, si es que le gustaría agregar algo. Disculpe, ahí me escucha. Eso. Ok, listo. Gracias, profe, de nuevo por su tiempo.